día de hoy, autorizado por el doctor Manzano. Vamos a comenzar con la agenda económica de esta jornada. Tenemos varias notas el día de hoy, varias notas, ¿sí? Así que vamos a hablar de política en esas notas. Y de economía mucho más tarde, tipo 17:30, creería. Pero vamos entonces, Juanmi, con la agenda económica, dale. Bueno, primer término, vamos a hablar de algo que venimos siguiendo hace varias semanas, que tiene que ver con el tapering en Estados Unidos y esta reducción de los estímulos monetarios, que uno podrá decir, che, ¿por qué se habla de esto? ¿Cuál es la importancia que tiene? Pero lo cierto es que esto, digamos, tiene una repercusión en la economía del mundo y sobre todo en los países emergentes, y para Argentina es muy importante lo que vaya pasando y las decisiones que se vayan tomando desde la Reserva Federal, es decir, desde el Banco Central de Estados Unidos, porque afecta a los dólares que pueda recibir, a los precios de los commodities, y esto es importante sobre todo en un país, digamos, que tiene tanta vulnerabilidad en su macroeconomía. Entonces, bueno, ¿qué pasó con respecto al tapering? Bueno, Financial Times junto con Mercados Globales, ¿no?, que es de la Escuela de Negocios de Booth, la Universidad de Chicago, han hecho una encuesta a algunos economistas, a varios economistas, donde estos economistas, arrojan algunas predicciones sobre la velocidad del tapering, es decir, de la reducción de los estímulos y la posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos empiece a subir las tasas en un futuro no muy lejano. ¿Y qué es lo importante? Que más de la mitad de los economistas encuestados, digamos la mayoría, suponen que digamos que la Fed va a terminar el tapering, la Reserva Federal va a terminar el tapering más o menos para marzo del año que viene, ¿no? Esto quiere decir que digamos, adelantaría el programa de reducción de estímulos que estaba pensado para mediados del año que viene, ¿no? Pero además, lo que dicen los economistas es que durante el segundo trimestre del año que viene probablemente se comenzará a ver un alza de la tasa de interés que controla la Reserva Federal, ¿no?, que es la tasa de interés de corto plazo, que son los intereses que se pagan, digamos, cuando se piden dinero entre los bancos, ¿no? Es como una tasa interbancaria, es la que usa la Reserva Federal para controlar un poco la política la política monetaria. Entonces, bueno, esto obviamente que todas estas cuestiones, estas expectativas, generan volatilidad en los mercados financieros. Uno ve que la bolsa algún día sobrereacciona y se queda toda en roja porque las acciones bajan y los bonos, y a veces que está en verde. Entonces, bueno, es como una volatilidad donde hay mucha incertidumbre, y los inversores se están refugiando, digamos, en activos que son seguros para sortear estas olas hasta la espera de un panorama un poco más claro de cara al futuro, ¿no? Entonces, por eso, bueno, vemos que los inversores se refugian en bonos del Estados Unidos, o sea, de bonos que son libres de riesgo, se refugian en el oro para evitar justamente estas volatilidades, estas incertidumbres, ¿no? Y tener una definición un poco más clara sobre la política monetaria que va a seguir la Reserva Federal, ¿no? Por lo visto, parece, las expectativas dicen que, bueno, el tapering se va a acelerar y la suba de tasas que estaba, digamos, pensada para después del segundo semestre del año que viene, se puede, nos puede encontrar bastante más cercanos en el tiempo. Esto obviamente que tiene que ver con dos datos. ¿Por qué los economistas esperan esto? Porque tenemos dos datos importantes. Primero, la inflación, que en el mundo, digamos, no es para nada temporal, como se pensaba en un comienzo, que era una inflación temporal de algunos meses y después se iba a ir, iba a ir disminuyéndose. Cosa que no es así, que la inflación vino para quedarse porque hay muchos cuellos de botella en las cadenas de producción, en la economía mundial, y además porque los bancos centrales han emitido muchísimo durante estos meses. Y por el otro lado, digamos, otra noticia, digamos, que alimenta esta teoría de que los estímulos monetarios se van a reducir más temprano, o sea, van a ser más agresivos. Tiene que ver con que, bueno, el desempleo en Estados Unidos en noviembre bajó al 4,2%, digamos, está casi recuperándose
a los niveles del nivel de desempleo que había prepandemia. Más o menos en la prepandemia había una tasa de desempleo del 3,8%, hoy estaría en 4,2%. Entonces lo que estaríamos viendo es que ya el empleo, la actividad económica se habría recuperado, entonces ya no es necesario que el Banco Central, que la Fed en Estados Unidos esté inyectando todo el tiempo dinero, porque digamos ya la economía fue retomando sus niveles de actividad prepandemia, ¿no? De niveles prepandemia. Obviamente que quedan rezagos, que todavía hay cuellos de botella en la economía que vienen para quedarse y que hay cuestiones que todavía siguen dando efecto. Por el otro lado, no saber cómo va a afectar la nueva variante Omicron y las variantes que puedan surgir en un futuro. Lo cierto es que la actividad económica estaría recuperada y eso, digamos, alimenta los rumores de que el tapering va a ser bastante más agresivo y el Banco Central, la Fed, la Reserva Federal en Estados Unidos, va a retirar los estímulos antes de lo previsto. Ahora, estas cuestiones, ¿cómo afectan a Argentina? Bueno, todas estas cuestiones afectan a Argentina porque afecta directamente en los precios de los commodities, o sea, es decir, de los bienes que Argentina, digamos, exporta, ¿no? Y acá salió un informe muy interesante de la consultora EcoGo, y lo que dice es que el año que viene se espera que las exportaciones totales caigan 7,1%. Y se espera que la caída de las exportaciones provenientes del complejo agroindustrial caigan 14%. Por el otro lado, también se espera que la soja, digamos, sufra una baja en su precio del 13%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que van a ser menos divisas que entran. Este año la verdad que ha sido un muy buen año, pero no porque, digamos, Argentina haya exportado más, sino porque los precios de lo que Argentina exporta subieron más que los precios de lo que Argentina importa, ¿no? Entonces esto ha generado, digamos, que hoy, este año, digamos, hasta durante los primeros 10 meses, más o menos hubo un superávit comercial de $13.000 millones y probablemente hacia fin de año se llegue a un superávit comercial de $16.000 millones. Pero hay muchas consultoras que ya están proyectando para el año que viene un superávit de $10.000 millones, ¿no? Bastante inferior a lo de este año. Y esto no solamente va a tener que ver con la caída de los precios internacionales y que estábamos mencionando recién, sino además con un bajo desempeño en la economía de Brasil y China, que son nuestros dos principales socios comerciales, donde destinamos la mayor parte de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, si Brasil crece poco, Argentina exporta pocos autos y pocos insumos, sobre todo, digamos, exportamos lo poco que exportamos de industria lo exportamos a Brasil, ¿no? Sobre todo autos. Y si China, digamos, crece poco, probablemente consuma pocos commodities, poca soja, poco maíz, poco trigo, y esto, digamos, va a generar, digamos, caída en los precios, y además teniendo en cuenta que si la Reserva Federal retira los estímulos, sube las tasas de interés, vamos a tener un dólar fuerte y va a hacer que, digamos, va a poner mayor presión para la baja de los precios de los commodities. Así que bueno, esto por el lado de lo monetario. Bueno, la UCA sacó su informe, un informe que parte del Observatorio de Deuda Social, que elabora esta universidad argentina, y lo que nos dice es que digamos, entre julio y octubre de este año, el 43,8% de las personas eran pobres, ¿no? E indigentes tenemos el 8,8%. ¿Cómo? Bueno, lo que dice, mirá, tiene un par de meses, hasta hace un par de meses, según la UCA, bueno, el 43,8% de las personas estarían en Argentina bajo la línea de pobreza y el 8,8% bajo la línea de indigencia. Pero lo más preocupante tiene que ver con los chicos, Claro. Porque el 65% de los chicos de este país serían pobres, según este dato del Observatorio de la Deuda Social elaborado por la UCA. El 65% de los chicos pobres, y estamos hablando de datos de octubre del 2021, o sea, de ahora, hace un par de meses. Perdón, hasta hace 6 meses, doctor Manzano, ayúdame. 6 meses, 8 meses, estábamos hablando de un 50% de chicos pobres. Bueno, pero acá lo que tenés es distintas mediciones, eso es lo que te dice el INDEC. Esto es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Cada uno toma distintos indicadores. Lamentablemente le creo al Observatorio de la UCA. Sí, yo también. Por lo que vemos en el día a día, ¿no? Exactamente, sí. Dios mío, 68% de chicos pobres. 65% de chicos pobres, 43,8% de los argentinos pobres. Y fíjate lo que dice la UCA. Dice, sin las
los planes sociales, la indigencia estaría en torno al 18%. En vez del 8,8% que estaría en el 18%. Y la pobreza estaría en el orden del 48,9%, casi el 50%, sin los planes sociales, ¿no? O sea, cómo hace a los argentinos dependientes de las transferencias del Estado, y esto es un problema fenomenal, ¿no? Para empezar a crecer, y sobre todo la pobreza de los chicos, porque, bueno, obviamente, si los chicos no logran comer bien, tampoco se pueden desarrollar, no pueden terminar la escuela. Entonces, después, digamos, en un mundo que requiere conocimiento, que requiere idioma, que requiere programación, que requiere tecnología, bueno, estos chicos quedan marginados, ¿no? En una gran villa miseria que es Argentina. Hay otro dato también muy interesante del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. Estos datos son de la ciudad de Buenos Aires, y lo que dice es que una familia tipo, o sea, una familia de 4 integrantes que vive en Cava, en ciudad de Buenos Aires, necesita en noviembre 5.235 pesos por día para afrontar sus gastos diarios para ser de clase media. O sea, lo que dice es que la canasta de alimentos y servicios de una familia de clase media mensual más o menos está en los 157.000 pesos, ¿no? Este monto es equivalente a 5 salarios mínimos, que hoy están en 32.000 pesos. Es decir, que si una familia en Buenos Aires para ser de clase media necesita 157.000 pesos por mes, vos tenés que el salario mínimo son 32.000 pesos. Es decir, que dos personas, ¿no? Un padre y una madre, que trabajan los dos y ganan el salario mínimo, están ganando entre los dos 64.000 pesos, que es el 40% de lo que necesitarían tener para ser de clase media, ¿no? Es decir que, digamos, una familia tipo en la cual los dos adultos trabajen necesitan ganar más de 2 veces el salario mínimo cada uno, claro, para poder ser de clase media. Ahora, obviamente, perdón. Clase media. Entonces, en resumen, ¿cuánta guita necesita una familia para ser de clase media? Reiteremos, por favor. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sí. 157.000 pesos. O sea que 158.000 pesos, 157.500, sos rico. No, sos de clase media, y esto incluye, digamos, aspectos que no toma el INDEC. Por eso el INDEC, viste, la canasta está mucho más baja. ¿Por qué? Porque esto incluye alquiler de vivienda, los gastos de un auto de 10 años de antigüedad, el abono de una prepaga, ¿no? La cuota de un colegio, el abono familiar en un club, digamos, para ser de clase media, ¿no? Bastante más alto que el INDEC, que lo que marca que estamos, creo que en 73.000, 75.000 pesos, ¿no? Para ser de clase, para no ser pobre en Cava. Bueno, el gobierno, a partir de la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, ha anunciado que va a haber un bono de fin de año para jubilados. No se dieron mayores detalles. Lo cierto es que lo que explicó la portavoz presidencial es que el presidente de la Nación le pidió a Fernanda Raberta y a Martín Guzmán que vean la posibilidad de que se implemente un bono para jubilados antes de Navidad. Estas son los únicos datos que tenemos hasta el momento, ¿no? Bueno, vamos a Nueva York, pero para hablar de Argentina. Hay un fondo que se llama Brain Bridge, que es acreedor de Argentina. Ellos tienen bonos que no han entrado, que son del 2001, de antes del 2001. Ellos no entraron en las renegociaciones ni del 2005, ni del 2010, ni del 2016. Son fondos como, si se quisiera, buitres, ¿no? Han iniciado, digamos, han tomado cartas en el Tribunal de Nueva York para poder cobrar, y le han hecho juicio a la Argentina, obviamente. Este caso lo tiene la jueza Loretta Preska, ¿no? Que está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hizo un pedido, y le hizo lugar a un pedido del fondo para tener acceso a cierta información de cuentas argentinas en el exterior. ¿De cuentas argentinas qué? De cuentas del gobierno argentino. ¿Qué pasa? Que estas cuentas podrían ser embargadas. ¿Y cuál es la importancia de estas cuentas si se embargan? Que estas cuentas generalmente son donde el gobierno argentino deposita el dinero para cumplir con los acreedores que están en situación normal de pago, donde Argentina, si tiene que pagar intereses de algunos bonistas, si tiene que pagar algunas deudas, deposita estas cuentas
Y lo cierto es que si hay posibilidades de que, si se embargan estas cuentas, digamos, esto hace que Argentina, por más voluntad de pago que tenga, no pueda pagar y, introduciría a Argentina en un nuevo default. Esto es lo mismo que pasaba en el 2014-2015 con Tomás Griesa, donde, digamos, Argentina tenía las cuentas embargadas y por más de que Argentina quisiera pagarle a los acreedores que estarían en situación normal de pago, que ya habían entrado los canjes y que estaban cobrando con normalidad, como estas cuentas estaban embargadas, ese dinero nunca se podía cobrar, ¿no? Entonces, guarda que hay posibilidades de que Argentina, digamos, entre en una situación similar a la del 2014-2015. ¿Cuánto es lo que está reclamando este fondo, Brain Bridge? Bueno, son 95 millones de dólares, o sea, no es la gran cosa. Para cualquier país normal lo podría colocar deuda por ese monto, pagar y sacarse encima los problemas. Lo cierto es que bueno, esto no es así. Igualmente hay que ver algunas cláusulas y cuestiones, no es tan fácil, pero hay posibilidades de que, digamos, ya la jueza dio luz verde para que, para que se puedan, para que Brain Bridge pueda hacerse de esta información de las cuentas del gobierno argentino en el exterior, y puede ser que en un futuro, digamos, estas cuentas se embarguen y esto generaría problemas porque, como les comentaba, implicaría que Argentina entre en un nuevo default, ¿no? Bien, después un dato muy interesante que tiene que ver con las pymes y con los créditos. Nosotros siempre decimos que una de las consecuencias del déficit fiscal es que, digamos, se chupa todo el crédito que hay en la economía, es decir, los fondos que hay, que los bancos tienen, en vez de prestárselo a la pyme, se los presta al gobierno para que pueda hacer frente al déficit fiscal, se lo presta al Banco Central en la LELIQ. Y bueno, esto es lo que dice un estudio de la Cámara de la Mediana Empresa, de CAME, donde dice que los préstamos a pymes vienen cayendo a un ritmo del 4% en términos reales en agosto, y si comparamos con el 2019, la caída es del 10,6% en términos reales de los créditos que se dan a pymes, ¿no? Entonces, bueno, el crédito total también cayó al sector privado en septiembre 15%. Respecto a finales del 2019. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que los créditos, como decimos, esto se llama economía efecto expulsión, cuando el gobierno gasta mucho y tiene déficit fiscal, se chupa todo el crédito disponible en la economía de los ahorros de las personas, del sector privado, y en vez de ir a financiar, digamos, proyectos de emprendedurismo, negocios, va a financiar al Estado. Así que, bueno, esto después hay una cortita, pero un anuncio que hizo el gobierno para incentivar a las inversiones en dólares. El gobierno en abril de este año había sacado el decreto 234, que para estimular las inversiones en dólares, bueno, decía que si vos invertías más de 100 millones de dólares, las empresas podrían disponer libremente del 20% de los dólares generados por las exportaciones para poder pagarle a los acreedores en el exterior, ¿no? Bueno, fíjate qué loco, ¿no? Un régimen de promoción para que las empresas puedan disponer libremente de su dinero, del dinero que ganan. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahora hay un incentivo extra a partir del decreto 836 que se publicó este jueves en el boletín oficial, y dice que, bueno, cuando se invierta en proyectos de un monto de 500 a 1.000 millones de dólares, por cada año calendario que no se hiciera uso del beneficio, que les comenté, de poder utilizar libremente el 20% de lo que ganan por las exportaciones para pagar a acreedores en el exterior, si las empresas no lo utilizan, durante 2 años calendarios consecutivos, van a poder utilizar el doble de este porcentaje, es decir, que van a poder, digamos, disponer libremente de más o menos el 40% de lo que ganan por las exportaciones. Nada, incentivos que, digamos, no cambian el fondo de la cuestión. Argentina sigue siendo un pésimo lugar para hacer negocios, por lo tanto, pocas inversiones se pueden esperar a partir de esta medida, pero bueno, importante destacarla. Bien, muy bien. De esta manera pasó la agenda económica completísima, como siempre, gracias Juanma, en la voz de Juanma Morales. Vamos a la tanda y venimos con mucho más, dale.